y hoy es lunes, por lo cual la columna que nos toca el día de hoy es la columna de Ciencia Vecina, la columna que lleva adelante la comunidad científica Parabachasca. Columna rotativa, como ustedes saben, tenemos un columnista diferente cada semana. En este caso, la columnista que nos va a acompañar hoy es Angélica Alvites Bayaera, a quien yo mismo le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? Pero muy buen día. Muy bien y muy contenta de estar acá en Radio Tortuga. Bueno, muchísimas gracias a vos por llegarte. Bueno, el tema de que vamos a conversar es migración, política y seguridad. ¿Es Bien, así? exacto. Buenísimo. Bueno, te cedo ahí el espacio para que nos comentes un poquito en líneas generales qué es lo que vos has venido trabajando. Si querés, contanos a qué te dedicás, qué títulos tenés, para ampliar un poquito tu presentación. Y después vamos a ir preguntando. Vos también, Kimé, si querés, podés participar. Bien. Bueno, gracias primero a la radio por abrirnos el espacio a la comunidad científica de Parabachasca. Yo soy Angélica, soy socióloga y tengo un doctorado en ciencias políticas y trabajo en la Universidad Nacional de Villa María. Particularmente voy a la sede de Córdoba, Bien. pero la Universidad Nacional de Villa María tiene varios centros, particularmente, obviamente, en Villa María, en la ciudad. Así que la idea de hoy es traer un poco las cuestiones que tienen que ver con migración y poner el condimento de lo político en las migraciones, no en el sentido partidario, sino en el concepto más amplio de la categoría de lo político en los estudios de migraciones, ¿no? Entonces, para hoy les traje 3 cosas que vengo trabajando con otros colegas y con otras colegas yo le puse 3 mitos sobre las migraciones que tienen que ver con si es les voy a contar cuáles son los 3 mitos y después vamos a ir profundizando uno por uno. Perfecto. El primer mito es pensar que la migración es un mero movimiento de personas por cuestiones que tienen que ver con mano de obra, es decir, trasladar personas que yo necesito mano de obra acá, la traslado para un lado para el otro. Es como muy común pensar las migraciones en términos puramente o únicamente laborales. El segundo mito o idea que está como muy establecida es que la irregularidad migratoria, o sea, los problemas de papeles de la gente, es un problema puramente individual. Es decir, esta idea de la frase célebre del pobre es pobre porque quiere, bueno, acá sería el migrante es irregular porque quiere, ¿no? Jugar un poco con esa categoría. Sí, y el último mito o juego es pensar que más muros, más vallas, que es lo que proponen algunas políticas actuales, van a generar o se van a traducir en mayor seguridad para las personas que habitan y transitan el territorio que pretende ser inmigrado. Exacto. Entonces, el primer mito, la primera idea esta de pensar que solamente se piensa en términos políticos, en términos laborales es omitir la cuestión política. Y yo les traje acá como tengo la camarita acá, traje el los últimos datos del censo, uso y abuso de las herramientas. Bueno, la precariedad de la fotocopia tiene que ver con la situación crítica que vive la ciencia, pero por eso no tengo colores, pero lo interesante de este censo es los últimos datos censales. Ustedes ven que, por ejemplo, el dato más alto que tiene es 1914, el censo de 1914, casi un 30%. Una particularidad de este dato es que acá el concepto de migrante era la idea de el migrante era el que bajaba de los barcos en segunda y en tercera clase. Entonces, por ejemplo, no se tenía en cuenta a los migrantes laborales, a los jornaleros chilenos que cruzaban en la Patagonia para trabajar de este lado, a los bolivianos que trabajaban en algunos tiempos de cosechas y demás. Entonces, por eso hablamos de que la categoría es política y que las categorías, porque acá el 30% no se tiene en cuenta a los migrantes regionales. Claro, hay un porcentaje omitido que es muy grande. O sea, el migrante era el que venía de Europa. El que venía de Europa de segunda y tercera clase. O porque podía venir de primera también. Claro, pero esos no eran considerados migrantes, esos podrán haber sido considerados empresarios. O sea, hay un estigma. Hay una forma. Hay un siglo marcado por un estigma. Claro, y hay una forma de clasificación que establecen los estados, en el que dice, bueno, el migrante es la persona que baja en barco de la segunda y la tercera clase. Sí. Y a su vez no tiene en cuenta los regionales. Y esta ley, la ley Avellaneda, que es el nombre por el nombre que la construyó, duró hasta la dictadura militar. Que en 1981 se cambia la ley migratoria y se genera una ley nueva. Y ahí sí se incorporan otras categorías de migrantes,
pero también tiene un sesgo muy punitivo. Es más, coloquialmente los que estudiamos migraciones le decimos ley Videla, para que se dimensionen el contenido político y el contenido punitivo que tenía la normativa. Al margen de la literalidad de que efectivamente es una ley de Videla. Exacto. Así que bueno, ese es un dato súper interesante. Y otro dato que tiene esta cuestión es que para el 2001 el censo largaba 4.2 migrantes, ¿no? Sí. Y para el censo del 2010, 4.5. Y para el 2022 volvemos al mismo número del 2001. Aunque parecen números muy chiquititos, lo interesante acá es ver que no hay una gran deseos, sueños, preocupaciones de los migrantes para venir a la Argentina. Es un signo de buena salud que la gente desee o sueñe en vivir en Argentina. Así, bueno, yo quiero estudiar en la universidad pública, yo quiero conseguir un trabajo y tener una familia, quiero enamorarme, lo que sea, pero lo que digo es que este número nos pone en alerta a nosotros, los que investigamos, porque quiere decir de que la migración no hay personas que estén soñando o deseando vivir en la Argentina. O sea, el número, uno pensaría que no es grave, pero en realidad es grave porque estamos con los números del 2001. Entonces, el segundo mito, vos interrumpime porque yo puedo hablar así rápido. Sí, me parece igual que el esquematizarlo también le da mucha claridad a la columna. Entonces, además está siendo bastante concisa la explicación. Cuando tenga alguna pregunta, por ahí lo pronto que se me están viendo la mente van por fuera un poco de los puntos. No, pero vos larga porque... Pero lo importante es de pensar que las migraciones tienen es un fenómeno político, más allá de la decisión individual de cada uno, más allá de que uno pueda decir, che, quiero ir a trabajar, quiero ir a estudiar, me enamoré de alguien, quiero viajar y demás. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo el Estado y los Estados piensan la migración. Esto que es como muy claro en la ley Avellaneda es quién es un migrante y quién no lo es. ¿Quién es plausible de ser considerado una amenaza? ¿Quién es plausible de considerado un riesgo? ¿Quién es considerado, por ejemplo, la categoría de falso turista, que es una categoría del año 85 que sigue vigente hasta el día de hoy? Es decir, ¿quiénes son considerados en el cruce de frontera personas aptas para hacer turismo y quiénes no? Estas son categorías estatales, ¿no? Entonces ahí el condimento político empieza a tener más forma. Y el segundo mito o idea es esta idea de que la irregularidad es una condición propia individual del sujeto. Sí, el migrante es flojo de papeles porque quiere. Exacto, esa sería como la frase célebre así. Entonces, lo que nos discutimos nosotros dentro de nuestras investigaciones es de que hay estructuras, hay condiciones de posibilidad que hacen que algunas personas no puedan acceder a sus papeles. Y eso se ve claramente en las condiciones extremas que están viviendo en Estados Unidos, en los cruces con México y demás, que lo que los autores dicen es que el Estado o los Estados son los promotores de esa irregularidad, cuando ponen condiciones imposibles a veces de alcanzar, ¿no? Entonces yo les traje, este gráfico es horrible porque no se ve nada, pero es muy difícil calcular cuánta irregularidad migratoria hay en la Argentina o en el mundo y demás, porque es un dato que los Estados no tienen, porque no lo pueden registrar. No hay datos fríos. Y este es un dato viejo del año 2005 de la migración peruana en Argentina, particularmente en Córdoba, que habían hecho el consulado había hecho un cálculo estimativo de cuántas personas migrantes peruanas están en situación irregular en Córdoba. Y hablaban del 60%, ellos calculaban que este gráfico, el 60% de la población estaba en situación irregular. Es decir, que mucha gente había venido y no había podido resolver sus papeles, porque a nivel de burocracia se construyen gestores, por ejemplo, gestores que le piden plata para que las personas puedan hacer los trámites y demás. Eso se fue modificando con los cambios de normativa y esa irregularidad disminuyó. Entonces, claramente ahí volvemos a la idea de lo político, ¿no? Cómo los estados pueden establecer criterios a veces imposibles para las personas, entonces que caen en situación de irregularidad, y el gran problema no es solamente que están sin papeles, sino que también se amplían las posibilidades o los riesgos de que estas personas entren en situaciones de cierta peligrosidad, o sea que su vida pueda correr peligro también, ¿no? Bien, bueno, Ángel, tenés ahí el mate, si querés podés tomarlo. Mientras Tomás, le cuento a la gente, estamos en medio de la columna de Ciencia Vecina. Estamos con Angélica Albitis Bayaera hablando acerca de migración. Te quiero consultar, Argentina, vos me sabrás corregir, si no, yo desde lo poco los datos que tomo, no me parece un territorio tan hostil con respecto al tema de la migración. Al contrario, me parece un territorio bastante flexible, incluso con la permanencia.
de la gente que entra al país y bueno, y no tiene la sostenibilidad burocrática para estar de manera legal en el país. Me interesa saber si es que tienen ese dato. Vos mencionabas esta cuestión de los migrantes peruanos en Córdoba, la cuestión de los gestores, ahí mencionabas un punto. ¿Hay ¿hay algún aspecto, algún punto que sea más recurrente a la hora de los migrantes que tienen problemas o no tienen ordenada toda la cuestión burocrática? ¿Hay un punto, hay alguna falencia, algún aspecto que sea siempre el más difícil de cumplir? Por ejemplo, hay una particularidad que se da con la nueva ley migratoria, es que distingue o separa a los que son Mercosur de extra Mercosur. Sí. Es decir, los migrantes de Perú, Bolivia, Brasil, bueno, los Mercosur. Que entran hoy por hoy no está incluido Venezuela porque está suspendido del Mercosur. Sí, pero recordemos que eso entran con su cédula de identidad. Exacto, y nosotros podemos entrar y viceversa. Exacto, porque hay un acuerdo de residencia del año 2002. Pero después están los que son extra Mercosur, que tienen una normativa distinta y tienen exigencias diferentes. Por ejemplo, la comunidad haitiana, senegalesa, la República Dominicana o cualquier otro que venga a residir. Entonces, siempre a veces la cuestión de tener un trabajo formal, en el caso de las residencias extra Mercosur, es una complicación, ¿no? Hoy por hoy la irregularidad migratoria en Argentina no es la agenda a la agenda política de la situación, pero sí es claro cómo se establecen ciertos criterios de deseabilidad en la política, ¿no? Por ejemplo, se han establecido memorandos y demás que hablan de nacionalidades sensibles, por ejemplo, del 2019, sí, que marcaban a las comunidades haitianas, de República Dominicana, colombianos, y el memorándum decía, y de África. Así como si fuera casi como un país. Perfecto, sí, ahí entran, se me ocurre en base a los estigmas senegales, nigerianos. Entonces, por ejemplo, ¿Colombia tampoco forma parte del Mercosur? No, Colombia sí forma parte, pero sí hay un criterio de amenaza que ya no tiene que ver con Argentina, sino que tiene que ver con la región y con el mundo, una particularidad que se da es que muchos controles se dan mediante base de datos de Interpol. Entonces, están asociados, se criminalizan a ciertas personas según su origen nacional. Ok, ejemplo, y Colombia es uno. Claro, porque se los asocia con el narcotráfico. Claro, perfecto, te dejo continuar. Entonces, pero es interesante esto porque la idea de, por ejemplo, hay ciertas normativas que perduran más allá de los gobiernos, como por ejemplo la figura del falso turista, sí, esta que te mencionaba, que es cuando vos vas que todos lo vivimos, cuando uno va a cruzar una frontera terrestre o aérea, le preguntan a dónde van, cuántos días te vas a quedar, sí, si tenés pasaje de vuelta, si tenés dinero para gastar en el país de destino. Entonces, cuando los funcionarios públicos consideran que hay algún requisito que vos no estás cumpliendo, te pueden hacer un interrogatorio más profundo y que vos tenés que demostrar que sos un verdadero turista y no que estás abusando, que es la categoría que generalmente usa el Estado, que abusas de la categoría. Entonces ahí generalmente, pero entonces uno empieza a ver que en esos criterios hay cierta selectividad. Claro. Entonces por eso mucha gente dice, no, yo crucé, no me dijeron nada. A mí tampoco. Clase media, universitarios, bueno, generalmente esos controles son más tranqui porque somos considerados menos amenaza, menos riesgosos para los estados. Bien. Y el tercer mito, que está como un poco en agenda ahora en los estudios de migraciones y de fronteras, tiene que ver con esta idea de generar vallas, muros, si esto nos da más seguridad. Y es porque, no sé si han escuchado que hace un tiempo, los tiempos en Argentina son muy extraños, pero no hace mucho, el Ministerio de Seguridad propuso, a partir de un plan que se llama Plan Güemes, hacer una valla de 200 metros en Aguas Blancas, Bermejo. Uno piensa 200 metros y parece un montón, pero son 2 cuadras. Y una particularidad que se da, justo yo había hecho trabajo de campo en octubre con otra compañera, es la geografía de ese lugar, es súper interesante. Entonces 200 metros es de donde llega el colectivo, que es como una garita, que está bastante deteriorada por cierto, haces dos cuadras y está el control migratorio, y quieren vallar eso. Entonces la pregunta es si funciona o si tiene algún sentido.
Lo que muestran la bibliografía y hasta los mismos casos es que más muros lo que generan, o más vallas, primero que además una valla es la valla que uno tiene acá en el pueblo, en mi casa, que yo tengo la malla olímpica, que lo único que sirve es para separar mi casa. Sí, la valla de contención. Claro, pero que en realidad si uno tiene intención de cruzarlo, vas con algo, con alguna herramienta o con algún tipo de fuerza, o si sos hábil, puedes hasta saltarlo, ¿no? Entonces, la idea de que hay como una propuesta a veces para la tribuna y otra que realmente a veces no se les ha preguntado de esos pueblos. Aguas Blancas, Bermejo son dos ciudades que están, bueno, Aguas Blancas no llega a ser ciudad casi porque es muy chiquitita, pero son lugares que están pegados, o sea, que viven y dependen de el comercio, la educación, la salud de un lado y del otro. Entonces a veces preguntarnos si eso realmente tiene un efecto real de seguridad, de cuidado, o si más bien es una política que sirve para los centros de los centros, que nosotros estamos seguros, ¿no? Desde Córdoba podemos decir, claro, sí, porque están vallando la frontera, pero la frontera nos queda 1500 kilómetros de distancia, o sea, no la conocemos, no entendemos lo que está pasando ahí. Además, una particularidad, a partir de este plan Güemes, ya han fallecido, lo voy a poner entre comillas, han muerto 2 personas en esa situación. Digo que no han sido tan mediáticos como Grillo, porque pasó en Buenos Aires, entonces también hay que discutir ahí cómo vamos entendiendo cómo esas vidas importan en función también de los orígenes nacionales o de los orígenes, en este caso, provinciales, ¿no? Sí, lo estoy chequeando. Acá al paso de Bolaco de Bermejo no es el que más tenía del paso fronterizo con Bolivia. Es más frecuente es más usado que el de La Quiaca Villazón. No, Villazón La Quiaca es el más grande. Pues está Yacuiba, hay 3 puntos grandes con Bolivia. Tenemos Villazón, La Quiaca, que además son ciudades pegadas, son ciudades gemelas, se le dice muchas veces, porque hay 2 ciudades que uno puede diferenciarlas, porque viven y conviven todo el tiempo ahí. Sí. Aguas Blancas Bermejo y después está Yacuiba, Salvador Massa. Lo que tiene sí que las poblaciones bolivianas son mucho más grandes. Yo es más les traje un mapita para el tercer mito, que tiene que ver con un gráfico que hicimos con una compañera que vive en Chile pero que es boliviana, sobre los puntos estos puntitos en rosa, vuelvo a decir, perdón la precariedad de la impresión, tiene que ver con que ya hay vallas o muros en Argentina o en la región sudamericana. Lo que uno piensa que esto es México, Estados Unidos o algunas fronteras de Europa. Esto también está pasando y se está discutiendo en América del Sur, ¿no? Como una forma de control, de contención del movimiento, ¿no? Está, por ejemplo, entre Bolivia y Chile hay una zanja. Nosotros le hemos puesto con esta compañera el muro invertido porque han hecho una zanja, en vez de hacer un muro hicieron una zanja. En Villazón La Quiaca hay vallas que se rompen sistemáticamente, hay mucho trabajo de campo que muestran cómo la gente cruza por los mismos huecos que se generan en la valla. Y después está el de Encarnación con Paraguay, que tiene que ver con ¿cómo se llama? No anoté porque siempre me olvido. La reserva de Yaporeta, ¿no? Entonces y después hay varios proyectos de establecimientos de muros o de vallas, más allá del control migratorio, ¿no? Entonces, claro, Villazón La Quiaca es el que tiene mayor movimiento, pero todas tienen un fluido de comercial. Entonces, yo siempre lo que digo puede sonar un poco snob, pero quizás es necesario para establecer cuidados, políticas de cuidado y demás, preguntarle a la gente que vive ahí. Vuelvo a decir, es una geografía que a nosotros nos es muy lejana, no tiene nada que ver con nuestras distancias ni nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, a veces te conviene cruzarte para buscar una torta de cumpleaños, porque la señora del frente hace mejor la torta que hacerla de este lado. Entonces, a veces comprar gas, a veces comprar harina, ir a la escuela, ir al médico. Entonces, hay que pensar que estas fronteras hay que discutirlas con los otros que están del otro lado. O sea, es imposible establecer una política de seguridad, una política de cuidado, pensando solamente de este lado, sin hablar con el gobierno que está del otro lado. Porque además estamos hablando de personas que lo mismo van a seguir moviéndose, porque para muchas personas de eso depende su vida. Claro. Entonces, a veces puede sonar poco políticamente incorrecto decir que está mal la valla o está mal, pero a veces es que las discusiones las políticas se hacen en los centros de los países, se hacen en Buenos Aires, se hacen en Santiago de Chile, se hacen en Lima, y las fronteras están a 1000, 2000 kilómetros de distancia, ¿no?
Entonces, y le vuelvo a decir, y esto lo único que ha generado es mayor confrontación con los vecinos, la gente que vive en la ciudad. Hay un chico que falleció, que dijeron que era narcotraficante, o sea, una persona que no tenía ni techo en su casa. O sea, como si fuera, es más, era muy gracioso, pero la señora, la novia, pareja, no sé cuál es el vínculo, le decía, si nosotros fuéramos narcotraficantes no viviríamos en estas condiciones. Claro. Entonces, a veces pensar que la política de seguridad tiene que ser una política discutida con la gente que habita los territorios y particularmente en este caso en las fronteras, discutirlos con los ciudadanos que viven del otro lado y también con los gobiernos nacionales, porque si no se establecen políticas que sirven para quizás aumentar la popularidad de algunos ministros, pero que no tienen el efecto de cuidado o las preocupaciones del narcotráfico o del contrabando, no terminan de resolver esa situación. ¿Qué influencia tienen en este caso? Pues se me ocurre un mando intermedio que puede llegar a tener un poquito más de impacto. Tampoco es el más amplio, porque tampoco los puntos neurálgicos de esos lugares no quedan en los límites. Pero, por ejemplo, ¿qué influencia puede tener ahí un gobernador? El gobernador de Salta, el gobernador de Jujuy. Bueno, el gobernador de Salta lo promovió y lo publicita, este plan Güemes, que también estuvo el plan Belgrano, el plan Frontera Norte. Siempre tienen como nombres así un poco pomposos que después en la realidad uno no termina de ver ninguna resolución ni nada. Particularmente en Argentina se da que somos un gobierno federal, o sea, un estado federal, entonces más allá de las críticas que uno pueda hacer a ese federalismo, si tiene real impacto, sí tienen un poco más de autonomía que otros gobiernos, por ejemplo los de Perú, que son centralistas, o los de Chile, que tienen un gobierno totalmente central y que los gobiernos locales no tienen tantas posibilidades como sí los tienen los de Argentina. Entonces me parece que sí está bueno que participen estos actores. Pero vuelvo a decir, particularmente en términos de frontera, es imposible pensarlo solamente de un solo lado. Porque si vos decís yo quiero A y el otro dice B, hay que establecer diálogos y sobre todo pensar en las comunidades que habitan esos territorios. Porque eso es lo más preocupante. Vuelvo a decir, hay gente que se le va la vida en ese cruce, ¿no? Entonces, si bien obviamente no tienen las magnitudes que se dan en Estados Unidos y México, que eso ya es una bestialidad, sí. Pero sí, quizás teniendo la posibilidad de no tener esos muros, podemos empezar a discutir seguridad, cuidados de otra forma. Bien. Me quedó una respecto a la cuestión del inmigrante flojo de papeles. No me sale Pero de otra manera. ¿Cuáles son los territorios donde es más difícil ingresar? ¿En Argentina no? No, en el mundo. En el mundo sí, Estados Unidos. Estados Unidos, al margen de Estados Unidos, que sí uno sabe que es y muy la difícil. Unión Europea, ciertos sectores. Pero vuelvo a decir que los controles se dan siempre, se establecen criterios de amenazas y de riesgos. Por eso lo voy a decir siempre las clases medias, en términos muy generales, dicen, yo crucé y nadie me pidió nada. A mí no me preguntaron nada. Bueno, porque en realidad se establecen ciertos, hay unas políticas que llaman de semáforo amarillo, como los semáforos que vemos en la calle. Entonces hay ciertos sujetos, dependiendo del origen nacional, que son más riesgosos que otros. Entonces, obviamente, los países del norte son los países que tienen mayores problemas de seguridad. No sé si problemas de seguridad, pero sí el término de que son más riesgosos para la vida de las personas. De igual manera, por ejemplo, ha habido casos ahora en Argentina sobre migrantes rusos, sobre mujeres que llegaban embarazadas rusas a punto de parir y entraron como un grupo muy grande, entonces, y ahí se empezó a ver que era una cuestión de trata, porque ellas uno puede adquirir la ciudadanía argentina, o sea, ser argentino a partir de su hijo, de tener un hijo en Argentina. Porque Argentina tiene la idea, y esto es de tradición de Argentina, es que uno donde uno nace es argentino. Entonces, si uno nace en Argentina, uno puede, como papá o mamá, pedir la ciudadanía en Argentina. Obviamente el trámite es súper lento, en realidad las engañaron porque les hicieron creer que lo iban a poder obtener rápidamente y en realidad es un trámite bastante lento la ciudadanía argentina. Entonces, porque también está la idea de que somos fáciles para ingresar también. Hay como ese mito también. Bien, y respecto a... Vamos a ir por ese lado. ¿Por dónde pasan las dificultades para ingresar en Argentina? Porque justamente vamos a profundizar un poco en derribar eso.
Porque se dice, y yo también lo pienso, porque tampoco lo vengo escuchando muy poco, que estar y permanecer en Argentina, y celebro eso también, es fácil, es práctico, es sencillo. ¿Dónde pasan las dificultades? Claro, yo creo que hay como varias cuestiones. Siempre, claro, cuando uno compara, aunque sea rápidamente, claro, si uno se compara con Estados Unidos o México, o la situación que viven en algunos países de Europa, los ingresos de Europa, claro, hay gente que cruza en barcazas a Europa. O sea, claro, sí, pienso en los marroquíes con España, México y Estados Unidos, sin duda. Y bueno, acá en Argentina, el paralelismo que uno puede llegar a hacer, por una cuestión peyorativa, puede llegar a ser con Bolivia y Paraguay, que, bueno, hay una gran comunidad de ambas nacionalidades. Entonces, si uno establece esos criterios, claro, uno puede decir, bueno, Argentina es tranquilo, es más seguro, es más fácil transitar. Sin embargo, se establecen criterios que no son criterios propiamente de Argentina, sino que se establecen regionalmente, se establecen acuerdos. Por ejemplo, esta figura del falso turista se ha usado en este memorándum del 2018-2019, estableciendo criterios específicos sobre nacionalidades. Entonces, hay como un ranking de nacionalidades en las que uno, por solamente haber nacido en ese territorio, ya es más riesgoso que otro que nació en otro territorio. Ya está marca. Claro, y después uno le tiene que sumar cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género, con las cuestiones de racialización. No es lo mismo ser senegalés que ser o haitiano, blanco o negro. O sea, hay toda una combinación de criterios de amenaza. Obviamente que volvemos a lo mismo, no tenemos, y esto también tiene que ver con los números que manejamos de movilidad. O sea, la migración hoy no es un factor, digo, en los años, a principios de siglo estábamos hablando del 30%, solamente lo de segunda y tercera clase, lo tenemos en cuenta los migrantes regionales. Hoy por hoy estamos hablando del 4.2% de población, que además ahí sí se tiene en cuenta todos los migrantes que se censaron, ¿no? Bien. Entonces, claro, hoy uno puede decir, claro, no es es más tranqui Argentina en comparación a otros países, al lado Chile también es un poco, tiene una política más punitiva, pero mismo así los riesgos son de ciertas políticas que clasifican a los migrantes en migrantes deseables, en migrantes no deseables, esto que hablaba de la migración rusa en particular. Ahora hay un caso en Bariloche que ya tiene que estar más asociado a cuestiones de trata, que tienen que ver con esta migración rusa que está saliendo también, algunas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bien, ¿alguna, en base a los porcentajes de migrantes que hay en Argentina, decía que se ha vuelto, según el último censo, se ha vuelto el mismo número del 2001, que es 4.2? ¿Ahí se determina o han logrado determinar alguna causa que sea motivante para que haya bajado ese número? Mira, no así a rajatabla, pero sí que tiene que ver con las posibilidades de proyectarse en el país. Es decir, uno a veces, generalmente la emigración se dice que es como provisoria, porque uno siempre dice, bueno, me voy un año, me voy 2, pruebo, estudio, termino la facu y me vuelvo, consigo un trabajito para mantener a mi familia allá en el país de origen y me vuelvo. Y generalmente eso nunca sucede, o sea, porque la vida, bueno, va pasando cosas, no terminas la facu, la terminas más tarde, conseguís un buen laburo, conseguiste una pareja, te casaste, bueno, pueden pasar 1000 cosas ahí. Entonces, lo que pasa es de que la migración que está es una migración más vieja. O sea, la que ya es argentina, por decirlo de una forma, uno que es más cordobés que peruano, boliviano, o sea, su vida está anclada acá. Pero una preocupación es que puede ser que no sea un lugar en el que uno pueda soñar. En el que uno pueda decir, che, tengo posibilidades de crecer, claro, de tener mejores posibilidades para mis hijos, para mí, para mi familia, para lo que sea. Entonces también se está volviendo difícil, se nos vuelve difíciles para los argentinos habitar estos territorios, en el sentido de que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Parte de armar esta comunidad científica tiene que ver con las dificultades que tenemos para poder seguir haciendo ciencia. Particularmente yo hago trabajo de campo en frontera. Imagínate que implica estadía, hoteles, transporte y demás. Entonces, todo esto, y las distancias en Argentina son larguísimas, o sea que tampoco es que yo me pueda decir, bueno, voy a hacer trabajo de campo, voy y vengo el fin de semana. Entonces, si para los argentinos que tenemos nuestros papeles, que tenemos a veces redes, porque tenemos familia, amigos que pueden contener esa situación a veces precaria,
para las personas que son migrantes, que vienen a pensarse en un futuro, les cuesta el doble pensarse. Y además porque las noticias que circulan sobre Argentina no son buenas. Aunque lo quieran vender, la macro y demás, en principio no son como... Argentina se vuelve un lugar atractivo para soñar, para desear, para pensarse. Entonces yo creo que hay algo ahí, y lo interesante es que no es el dato de ahora del gobierno actual, sino que este censo es del 2022. O sea que es algo que ya se venía. Hay una frase de Zayat que dice que el Estado se piensa a sí mismo cuando piensa la migración. Es decir, porque la migración es la que va moviendo, o sea, porque es el sujeto que decide venir a la Argentina, ¿no? Que uno nació acá y no le quedó otra, por decirlo de una forma. Claro, sí, el destino nos ubicó en esta tierra y bueno, de acá no podemos, al menos que lo decidamos o podamos migrar, no podemos salir. Te quería consultar, te hago la última pregunta, después te cedo el espacio para que puedas concluir si consideras que faltó algún dato importante. Si desde ustedes al investigar esto realizan una proyección respecto al aporte que puede llegar a realizar la investigación en relación a, bueno, vos tocaste estos 3 puntos, la burocracia, la violencia, bueno, en estos 3 ejes en realidad vas por diferentes puntos. ¿Se trata de proyectar un campo más general? ¿Cómo general? Al momento de, no sé, de trabajar el funcionamiento de la sociedad, de las sociedades dentro de los territorios, no necesariamente entre un territorio y otro, como es el caso de la migración. Es decir, bueno, hay, por dar un ejemplo, voy a tratar de ser lo más claro posible, capaz no puedo, pero hay mucha... la confrontación entre Estados Unidos y México genera también como consecuencia una hostilidad entre 2 estados de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Hay una hostilidad dentro ahí que es es consecuencia de esto que pasa en la frontera. ¿Lo analizan también de esa manera? Sí, es más, varias organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil ya están marcando, y es más, nosotros participamos el año pasado porque hubo una intención de arancelar la salud para los migrantes. Sí, de acuerdo. En Córdoba, y una cuestión que nosotros marcábamos en esa discusión es de que nosotros, yo digo en este caso incluirme en como parte de la comunidad, no queremos o no quieren ser el chivo expiatorio de este problema. Porque parte de una cuestión que sucedió en los años 90 es como un trabajo de hormiga o de tortuga, en este caso, despacito, y se va marcando la idea de que culpa de que ciertas personas llegaron al territorio, tenemos esta situación. Entonces, claro, no es de un día para el otro. No es que de un día a la mañana entró un gobierno neoliberal y empezaron a hablar mal de la migración, sino que fue un trabajo de hormiga. Hay una imagen que si quieren se las comparto, del 2001, que hay un hombre, un joven en realidad, mestizo, sin remera, adelante del obelisco, con una falta de diente, sin un diente, y dice la invasión silenciosa. Dice. Es una frase muy típica, muy sintética de los años 90, que culpaban a la migración, al extranjero, de la situación crítica que vivía la Argentina. Entonces las cuestiones que tienen que ver con la xenofobia, el racismo y demás, se van instalando sobre ciertas poblaciones, y no va a ser de un día para otro, pero sí ya hay situaciones críticas en las que si dicen, bueno, le recortamos a los migrantes, bueno, ahora el sistema de salud de Córdoba va a ser genial, todos vamos a poder acceder. Y nosotros calculamos que no llegaba ni a ser ni el 0.08% el que ocupa el sistema de salud público de Córdoba. Entonces, yo en esa charla que tuvimos ahí en la legislatura, digo, si ese es el problema, lo tenemos súper resuelto, ¿no? Claro. Y no es así. Mira, acá me pasan la imagen, la recuerdo. Sí, es una imagen muy bestial, o sea, pero muy sintética del momento, porque ahí abajo además tiene un epígrafe que cuenta, que dice cuántos hospitales usan, que usan la escuela, que usan esto, que usan el banco, viste, que ocupan... Sí, algunos delinquen para no ser deportados. Entonces, es un trabajo, claro, eso se empezó a construir, se construye, en algún momento salda, hay situaciones de violencia en las calles. Por ejemplo, está el Día de la Mujer Migrante, que es por el caso de una chica boliviana que falleció en el subte, o sea, no falleció, la tiraron del subte. Es terrible esa situación. Entonces, siempre nos consideramos los argentinos y argentinas como personas que no somos racistas.
Pero hay casos y que nos tienen que poner en alerta para tener ese cuidado, porque más en situaciones críticas como las que estamos viviendo ahora, en las cuales queremos culpar a cualquiera sobre lo que está pasando, creo que hay que poner foco en eso porque se amplían los riesgos de muerte, dicen los autores, ¿no? Esto de poner más valla y quizás no resuelve el problema del narcotráfico, porque el narcotráfico no pasa por ahí, no pasa caminando o cruzando en un barquito, ¿no? Entonces, pero sí amplían los riesgos de muerte para estas personas que están cruzando las fronteras o que habitan los territorios y empiezan a ser signados o señalados como los responsables de que nosotros no llegamos a fin de mes, de que tenemos una deuda externa magnífica, increíble, etcétera, y los etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Ángel, te cedo ya para cerrar la columna, si queda algún dato ahí que quieras dar, alguna información que consideres importante. No, agradecer a la comunidad científica de Parabachasca de sostener este espacio, a Radio Tortuga también por abrir el espacio. Para nosotros es muy importante poder contar lo que venimos sosteniendo y construyendo desde la ciencia en Argentina, y también entender que este espacio también es construido por una situación crítica que vive el sistema científico. Cuando hablamos de que no llegamos a fin de mes, es real, concreto. Hacer investigación en estos tiempos se está volviendo imposible. Hay una investigadora de CONICET que dijo, es como un barco que se mueve, nosotros nos seguimos moviendo, pero en algún momento ese barco se va a parar y a volverlo a hacer arrancar va a ser muy difícil. Nosotros estamos sosteniendo las investigaciones con nuestros propios salarios, con los salarios de nuestras familias y con los tiempos y de nuestras familias. O sea, no podemos, y no es por una investigación, y estas investigaciones permiten pensar en una sociedad más justa, pensar en una sociedad en la que quepamos todos. Entonces me parece que particularmente en las ciencias sociales, después hay compañeras que las he escuchado que trabajan cuestiones de las ciencias naturales, cuestiones de astronomía, o sea, hay como una diversidad de investigadores y particularmente una diversidad de investigadores en el Valle de Parabachasca que a veces no se conocen y que bueno, que estos espacios son importantes también para nosotros y también para que los vecinos y vecinas conozcan lo que venimos sosteniendo de la ciencia argentina en el Valle. Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por la visita. Bueno, cuando gire la rueda te esperaremos de vuelta. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a usted.